Dios los bendiga. Y otra de las preguntas que surge en crecimiento espiritual, es sano que surjan muchas preguntas, porque es un camino que constantemente se recorre, es ¿qué puede hacer una persona muy terrenal, muy mental, para comenzar a ser espiritual? En el supuesto cierto de que siendo más espiritual empieza a vivir con mayor paz, los problemas empiezan a perder peso, se empiezan a resolver muchas cosas. La respuesta puede ser bien particular para cada persona, porque cada persona es un mundo, pero hay una consideración importante, básica, general. Y la consideración pasa por el equilibrio entre las conciencias. Busquen el artículo, por favor, y estudienlo. El equilibrio en las conciencias plantea que nosotros tenemos tres tipos de conciencia: la mental, la álmica o la astral y la espiritual. Y entre ellas guardan un equilibrio que es bastante dinámico. El equilibrio es que la proporción de esas tres conciencias, digamos que forman nuestra conciencia integral, la proporción de esas tres conciencias tiene que sumar 100%. Por ejemplo, si yo soy en mi vida cotidiana un 80% mental, una conciencia mental en un protagonismo de 80%, el 20% que falta para el Zen se tiene que dividir entre las otras dos conciencias, la álmica o astral y la espiritual. Cuando yo bajo la conciencia mental, le reduzco al 50%, esa fracción, ese 30% que reducí, se va a distribuir de forma automática entre las otras dos conciencias. Entonces hay un equilibrio bien interesante, bien bonito entre esas conciencias, porque siempre el porcentaje tiene que ser 100%. Parecería entonces que es suficiente para comenzar a ser más espiritual, para empezar a manejarse más con conciencia espiritual, pues bajar la conciencia mental. Y de alguna manera sí debería ser suficiente, pero empieza la pregunta. Si es una persona que ha vivido mucho, buena parte de su vida, si no la totalidad, siendo muy mental, si es una persona que la vida la ha visto muy mental, los problemas lo ha visto muy mental, la resolución de los problemas lo ha hecho desde el enfoque mental, ha tratado de salir hacia adelante de forma muy mental, con sus aciertos y sus fracasos. Cuando eso sucede, ¿qué motivación tiene la persona para dejar de ser mental? La respuesta puede ser que ninguna motivación. Ella, si sus problemas los ha visto, los ha conocido, los ha aprendido a enfocar desde allí, ¿qué le va a permitir desistir de hacerlo? Allí el juego se tranca, la persona no deja de ser mental. Entonces hay muy poca probabilidad de que de forma aislada, por sí misma, una persona terrenal deje de ser terrenal para comenzar a ser espiritual. Estoy dejando en bajo perfil la conciencia álmica, la conciencia astral. Entonces, a motus propio es muy difícil que una persona terrenal comience a ser espiritual, por mucho esfuerzo intelectual que haga. Muchas personas empiezan a leer libros, a escuchar videos, a aprender cosas. Por supuesto, lo están haciendo desde la conciencia mental y así se sienten espirituales. Definitivamente no lo son. Son personas muy mentales, instruidas en cosas espirituales, pero eso no los hace espirituales. La vida la siguen asumiendo exactamente desde su parte terrenal, desde su parte mental. Sabes mucho, pero todo eso que sabes no te resuelve la vida. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Lo primero que tiene que ocurrir es que la mente se vea forzada, si se quiere, a bajar. Primero, hay prácticas sencillas como la meditación. La meditación, si bien se puede ver como una terapia para calmar la mente, parecería una terapia mental para la misma mente, está bien, la venta de la meditación de esa forma es correcta, pero la meditación va permitiendo que la mente empiece a suavizarse. Esos picos, esa intensidad en protagonismo empiezan a bajar. Cuando la mente empieza a bajar, repito, estoy dejando en pausa la conciencia astral, la conciencia espiritual puede tener un impulso positivo. Suponte que meditamos, la conciencia espiritual empieza a subir un poco y la persona termina de meditar y se va a su vida cotidiana. Cuando está en su vida cotidiana, ¿qué motivación va a tener la persona para mantenerse con ese poquito espiritual? La respuesta vuelve a ser que probablemente ninguna motivación.
cuando le venga otra vez, cuando le asalten los problemas terrenales, el enfoque va a volver a ser nuevamente mental, y por lo tanto la espiritual va a ceder. La persona cuando medita, simplemente el equilibrio de las conciencias va moviéndose, pero mantener una vida normal, humana, siempre le va a dar protagonismo a la parte mental. Entonces, tampoco es la respuesta total meditar. Es una medida muy inteligente, muy sana, muy sabia, comenzar a meditar para empezar a arreglar tu vida, por supuesto que sí. Y de alguna manera le ayuda a arreglar, porque estos momentos en los cuales se es menos mental y salió un poquito de espíritu, la vida se lleva con mayor facilidad. Pero si se quiere ser espiritual, me refiero a que si se quiere permanecer con una existencia o ir creciendo una existencia espiritual, no solo se necesita herramientas para bajar la mente, se necesita un impulso ascendente, una fuerza que vaya subiendo tu espíritu. Si bajamos nuestra mente y hay algo, imagínense un resorte que está empujando hacia arriba, o una liga que está empujando hacia arriba la mente. Cuando esa fuerza ascendente sube la conciencia espiritual, la mente, cuando vaya bajando, cuando se vienen los problemas, cuando uno se enfrenta en su vida normal, pues no hay mucha probabilidad de que la mente vuelva a retomar. ¿Por qué? Porque el espíritu está arriba, el espíritu está sostenido con esa fuerza ascendente. Al espíritu lo están jalando hacia arriba para mantenerlo así. Entonces, si se sigue con las prácticas de meditación, por ejemplo, y se sigue con este impulso hacia arriba, el espíritu va a ir cada vez creciendo más. Y es un crecimiento que de alguna manera es sostenible. No digo en el tiempo solo, es sostenible inclusive en las situaciones que se van presentando. Pero aquí tenemos que meter al otro actor. ¿Qué es lo que puede hacerte sostener? ¿Qué es lo que te va a permitir tener esa fuerza ascendente que ala tu espíritu mientras tu mente baje? Es un maestro espiritual. El maestro espiritual es espiritual porque él actúa solo en conciencia espiritual. Y la actuación del maestro es tratar de mantener tu espíritu en alto. Lo poco que cada individuo suelte de su mente, el maestro lo rescata a nivel espiritual. Mientras el individuo suelte más en su mente, el maestro vuelve a ganar un poquito o le ayuda a ganar un poquito más de crecimiento espiritual. Si eso es así, es necesario entonces, para que una persona terrenal se convierta en espiritual o empiece a actuar espiritualmente, es necesario ese tercero que ayude, ese maestro espiritual. Pero el maestro espiritual no lo hace solo. Existen enseñanzas espirituales que tienen que ir ganando, o el discípulo tiene que ir adoptando de forma gradual, y existe un grupo de crecimiento espiritual que ayude también dentro de esa terrenalidad de la persona a mantener. Yo siempre pongo el símil de que al espíritu el maestro lo ala y el grupo lo sube. En el grupo de crecimiento espiritual trata de mantenerse todo elevado, el espíritu de la persona. Entonces, esos tres elementos de un escenario de crecimiento espiritual es importante. Pero viene un último punto. Cuando ese escenario ante el equilibrio de las conciencias, siendo este escenario muy claro, cuando la persona baje, si tiene un maestro y está involucrado en un escenario de crecimiento espiritual, el maestro va rescatando el poquito de espíritu que le permite subir cuando la mente baja. Si ese escenario es muy claro y es totalmente cierto, viene la contraparte. ¿Cuánto la persona está decidida a soltar? Para que el maestro suba el espíritu, la persona tiene que soltar la mente. La pregunta es, ¿el maestro hace el trabajo? La persona hará el trabajo. La persona saldrá de su zona de confort mental, humana, para permitir que el espíritu aflore. Muchas veces ahí donde está el fracaso. Si una persona ha aprendido a ser muy mental, si una persona ha sido educada siendo muy mental, si la persona ha tenido logros terrenales y eso lo siente como premio a su actitud muy humana, la persona no va a ceder espacios. La persona no va a dar su brazo a torcer, humanamente hablando o mentalmente hablando. Entonces viene una tercera forma de ser mental,
que es una tercera forma que el universo o Madre Naturaleza utiliza en instancias últimas, que es obligar por situaciones muy difíciles a vencer la resistencia de la mente en las personas, a echarle en cara a la persona que la humanidad que él tiene es demasiado precaria, que las situaciones humanas no le dan el bienestar que la persona estaba asumiendo o por el cual estaba luchando. Eso estoy hablando de problemas graves, problemas de salud, tragedias, infortunios de forma general. La persona se puede ver envuelta en situaciones humanas tan tristes, tan lamentables, que generalmente Madre Naturaleza es lo que tiende a hacer para que la persona entienda que su parte humana es muy débil, es muy frágil, que no debe basar su tranquilidad o su felicidad en su parte humana. Cuando eso sucede, definitivamente la parte humana cede, la parte mental cede, y si la persona tiene la bendición de estar al lado o de encontrar un maestro espiritual, el trabajo se empieza a hacer. Pero esta última opción de cómo una persona muy terrenal empieza a hacer algo espiritual, digamos que es la opción que nadie espera que ocurra. ¿Okay? Es la última opción que Madre Natura utiliza, el último recurso que Madre Naturaleza utiliza para que la persona empiece a interesarse por su espíritu. Si nosotros empezamos a ser más espirituales, si nosotros nos sometemos nosotros mismos a ese escenario de crecimiento espiritual, a la intención de crecer espiritualmente, si nosotros no defendemos a capa y espada nuestras propias personalidades, lo que hacemos, nuestras metas, nuestros alcances terrenales, ahí nuestro espíritu va a empezar a subir y probablemente Madre Naturaleza no tenga que actuar. Entonces, esa es la forma, para resumir, la forma óptima y la que realmente se predica, es que la persona vaya aprendiendo a someterse, expuesta a un escenario de crecimiento espiritual, donde hay un maestro, donde hay una enseñanza en escritura sagrada y donde hay un grupo de discípulos que estén tratando de hacer lo mismo que él quiere conseguir. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.